Bueno, buenas, ¿cómo están? Hoy en Chimichurri va con todo. Nos metemos en historias que no todos se animan a contar. ¿Te animas a escuchar? Hoy vamos a hablar un poco de el lado misterioso de Paso de los Libres. Chicos, ¿ustedes creen en fantasmas? Acá me acompañan Pablo y Dalila. ¿Creen en fantasmas? Y si te diría que sí, te miento. Yo soy bastante escéptico con ese tema. Bueno, creo que todos tenemos como alguna historia de plaza, barrio, algo para contar. Y es de eso un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Así es, exacto. Le traemos algunas historias que se han relatado en nuestra ciudad de Paso de los Libres. Y hoy les vamos a presentar para que ustedes también, por si la han escuchado o si no la han escuchado aún, hoy les vamos a relatar. Bueno, ¿qué es para ustedes o qué les transmite hablar de estos temas paranormales? Pablo, No sé. No sé, yo no creo mucho en eso, así que sos no. medio escéptico. Sí, no me importa mucho ese tema. También comparto la opinión de Pablo. Bueno, yo creo mucho en estas cosas porque me sucedieron banda de cosas. Y acá, por ejemplo, justamente podemos hablar del ex regimiento número 5. ¿Lo conocen? Ajá, Empezamos sí. fuerte. Muy- Exactamente. Bueno, como se sabe, ahí funciona el Colegio San José. Yo hice toda la primaria y toda la secundaria en el colegio. Bueno, vamos a contar así brevemente cómo qué fue ese lugar. Fue una unidad del ejército argentino con una fuerte presencia en la ciudad. Claro, donde su actividad estuvo marcada por el paso de cientos de soldados con criptos. Cerró en 1994 y desde entonces el edificio quedó en desuso o con funciones mínimas. Tiene construcciones antiguas, pasillos largos, galpones, sótanos y túneles, lo que lo vuelve ideal para alimentar el imaginario popular. Y es verdad que tiene túneles porque en lo que sería la cancha grande que le decíamos nosotros en la escuela, una vez fueron a arreglar la cancha con, o sea, con máquinas, camiones y eso, y sí aparecían túneles, Claro. totalmente sí. Bueno, vecinos que también viven en inmediaciones cercanas, ¿no? Y personas que han trabajado en el lugar también cuentan sus historias, que se escuchan pasos o los arrastres metálicos. Algunas personas han visto figuras vestidas de militar caminando por los pasillos. Hay relatos de gritos lejanos o voces en sectores donde no hay nadie. Sí, sobre los sótanos y túneles, se dice que el regimiento tenía túneles subterráneos. Sí, los tenía porque hemos visto túneles, algunos comunicados con la zona del río o con otros edificios. Claro, también escuché la versión que esos túneles se utilizaban en la época de nuestra dictadura militar para la circulación de personas que claramente no podían ser vistas por el ojo de la sociedad. Sí, así es. Personal de seguridad o personas que han estado de noche en el predio dicen haber sentido presencias, ruidos de armas, pasos sincronizados, como si se tratara de una formación de soldados que ya no están. Sí, Se quedaron en la guardia eterna. nosotros, por ahí cuando había alguna reunión de padre o algo a la noche, nos metíamos en esa como de explorar el colegio de noche. Y sí escuchamos pisadas, me acuerdo que en el baño de mujeres, eh, entro, o sea, esta es una anécdota personal, ¿no? Me voy al baño tranqui y escucho como alguien cantando. Yo pienso, o sea, que es la portera que la llamábamos Poli. Hola Poli, ¿cómo estás? No sé qué sé yo. No me respondía, raro, dije yo, porque si era una señora re bonita, digamos, Poli, la portera. Sigue ese canto, como una mujer cantando, que venía de un baño en particular, me acerco y no había nadie. Nadie en el Uy. baño. Yo la única en el baño. Protégeme, Señor. Con tu espíritu.
También me acuerdo que en uno se decía, donde fue mi curso de cuarto año, creo, era un curso, o sea, no era un curso normal, era todo con, ¿cómo que se dice? Azulejos, toda Así es. la pared, el piso, todo, y una pileta larga, y se decía que ahí era la morgue del regimiento. Vos entrabas a ese lugar y se te congelaba el cuerpo, literal, un frío. eh, o sea, una cosa es contarlo acá y otra entrar a ese lugar muy fuerte. Claro, son relatos, ¿no? Que, como bien dijimos, alimentan ese imaginario popular. ¿Y quién no se ha dejado llevar por esas historias en la secundaria, por ejemplo, cuando estábamos y era ese grupito que se contaba historias? Estaba siempre ese relato de nuestro ex Regimiento 5. Sí, y así un montón de cosas que vimos en la escuela. O solía aparecer también un hombre, tipo en el medio del patio hay un tanque de agua altísimo. Solíamos ver un hombre parado allá arriba también. Capaz son ecos del pasado. ¿Qué decís, Pablo? Historias inventadas o los fantasmas de los soldados que aún hacen guardia, aunque ya no les haya... Capaz se quedaron en Aunque su no. guardia eterna, como comentábamos anteriormente. Puede ser. Lo cierto es que vos entras a ese lugar y te recorre una sensación distinta. Por ello nosotros que íbamos todos los días a la escuela ya era como normal, digamos, o pasaba desapercibido, pero es un lugar imponente, digamos. O sea que su silencio no es tan vacío Para como nada. parece. Para nada. Bueno, y después tenemos otro relato que es sobre los túneles de en sí de toda nuestra ciudad de Paso de los Libres, ¿no? Donde, bueno, acá tenemos particularmente sobre nuestro anfiteatro, Sobre el cine de Paso de los Libres, sobre ¿no? nuestro cine. Se escuchan rumores, abandono, cosas que se escuchan. Durante años el viejo cine de Paso de los Este Libres... relato se llama El túnel del viejo cine, ¿no? Durante años, el viejo cine de Paso de los Libres fue un lugar mágico. Pantalla grande, olor a pochoclo, butacas de terciopelo, pero detrás de la pantalla y bajo el suelo se esconde una historia que no todos conocen. Se dice que el edificio tenía un túnel subterráneo. Algunos afirman que conectaba con el río Uruguay. Otros que llevaba directamente al ex regimiento número 5. Hay quienes aseguran que era un pasaje secreto usado por los militares o incluso por contrabandistas durante los años oscuros de la historia. También los he escuchado eso, sí. Pero es curioso, ¿no? Que nadie ha podido confirmar si existe eso en verdad. Para mí no pasan de ser relatos. En mi opinión personal, ¿no? Yo opino No, igual. La existencia de los conozco. túneles. Claro, no conozco siempre, obviamente. O sea, no podemos decir para qué se usaron los túneles, pero de que hay túneles porque, como les dije, yo y muchísimas personas lo hemos visto, los que recurríamos, los que íbamos siempre al colegio, digamos, una vez arreglando la cancha, como les conté, con retroexcavadoras, máquinas, camiones, sacando tierra para rellenar otro lugar, aparecieron los túneles, es posta. No sabemos para qué los usaban ahí. Claro, también. Pero Una los vez túneles están. también creía en ese relato hasta que una vez vi a unos señores trabajando en un tendido de cable que va por debajo de la ciudad y dije, oh, mi mamá me asustó toda la vida con los túneles. Y no hay que, como ya lo mencionamos, no hay que dejar de recalcar que era un lugar usado en la última dictadura militar, ¿no? O sea, ¿para qué se habrán usado esos túneles? Queda Solo la imaginación. eso. Lo curioso es que nadie ha podido confirmar su existencia con pruebas, pero hay testimonios. Personas que trabajaron en el cine afirman haber visto puertas cerradas con cadenas detrás del escenario y una vez un electricista había entrado por error a un pasillo de piedra con olor
a humedad, sin luz, que desapareció luego de las reformas. El cine cerró, cambió, se transformó, pero quedó la leyenda. Bueno, por las dudas, no paso más por ahí de noche. Se dice que cada vez que alguien pasa por ahí, no, como que se pregunta, ¿no? ¿Todavía sigue ahí abajo? ¿Qué se escondía en ese túnel? ¿Por qué lo sellaron? Otro relato a poquitos pasos de nuestro cine es también las historias que he escuchado de la vieja Plaza España, ¿no? Bueno, yo en mi visión personal, en mi creencia personal tenía entendido que era un cementerio, pero no, había sido que no. ¿Ahí en la plaza? Ujú. Sí, como que medio que, no sé, se me hace toda esa zona es media raro, ¿no? ¿Qué se les Es hace a rara. ustedes? Sí, Es yo muy nunca había rara. escuchado ninguna historia de la plaza. Es muy rara porque al horario que vos pasás de silencio, no sé si los vecinos son muy tímidos. ¿O son no. muy tranquilos o la- vecinos o ya es la energía del lugar, ¿no? Bueno, igual los vecinos que están cerca cuentan que a veces notan esas presencias extrañas ahí en inmediaciones de la plaza. Pero como le digo, no pasan de ser relatos que van de boca en boca en nuestra ciudad. A ver, les pregunto, ¿qué dicen? ¿Hay alguna historia que les contaban de chicos? No. O sea, aparte de los túneles que dije que se usaban también en nuestra dictadura, no. Otra historia. Que yo recuerde, ninguna. ¿Nunca le hablaron de chicos del Lobizón, La Llorona, el viejo de la bolsa, Del bomberito. del Eso sí. pompero? Sí. Eso sí. Me obligaban a dormir siesta porque me iba a llevar el bomberito. ¿Creen en el Lobizón, La Llorona? No. No, particularmente no creo, pero sí escuché de bocas de personas que confío en la palabra y ahí me queda en un... Vieron que por ahí pasa que por ahí nuestros abuelos, abuelas que acostumbraban a vivir en el campo, tienen como muchas historias con lo que es el pombero o el lobizón. Así es. Por ejemplo, bueno, yo vivo en los barrios. Se dice que ahí donde, o sea, para ubicarlos un poco en espacio, sería pasando el hospital nuevo. Se dice que en el barrio mataron a un chico, lo que sería bien ahí en la esquina de lo que ahora es mi casa, pero le estoy hablando de años atrás, ¿no? Y como que se ven cositas. Se siente esa presencia rara, pesada. No sé si ustedes son de creer en las energías, pero Sí. Eso sí. es como que cambia el aire, gurises, sin mentirles. En la zona allá del barrio donde yo vivo, ¿no? Bueno, según lo que me contaba mi mamá antes de chica, ¿no? Acá en Libres hay muchas personas que fueron el séptimo hijo varón, volviendo al tema de los lobisones. Y también conozco una persona que fue bautizada por un presidente, porque en En nuestra tradición en nuestra tradición de acá de la Argentina hay un decreto, si mal no me equivoco es el 848, que estipula que el presidente puede bautizarle al séptimo hijo varón. Y en 2009 se modificó este decreto y también pasó a ser a la octava hija mujer, a la séptima hija mujer, o a la octava. No, a la séptima, A la séptima porque se hija dice mujer. que el séptimo varón es el lobizón y la séptima la bruja. Claro, Sí, bueno, por parte de mi papá, digamos, son 9 hermanos, 7 varones de seguido, y mi abuelo siempre cuenta que les llegó la carta del presidente, digamos, para hacerlo bautizar a mi tío, digamos, al séptimo, pero no como sé. que nunca hicieron los trámites, no se llegó a nada de concretar. eso, porque el presidente en ese momento, cuando nació mi tío, era Videla.
plena dictadura, no, le preferían a mi tío Lobizón antes que bautizado por Videla, chicos, imagínense. Bueno, también representa esto una carga simbólica muy importante, ¿no? Porque nos remitimos a a esto que viene básicamente del siglo XIX y que trae cargado de una serie de sucesos que eran perseguidos, eran quién no creyó o quién no pensó alguna vez en una bala de plata, que decían que lo único que acaba con eso es la bala de plata. Me acuerdo que en mi casa había una. Y la carga simbólica que esto trae, ¿no? Que el presidente, bajo toda su autoridad, le bautice. Y así básicamente era como que le daba su protección o era como que le dejaba al margen de todo eso de las persecuciones o de las acusaciones de, el séptimo hijo varón es Lobizón. Claro, como con el estigma, ¿no? De Claro. nadie conoce alguna que les hayan contado algún vecino, familiar, amigo, algo que les haya pasado así, paranormal o raro. No, nada. No. Precisamente de eso hablábamos hoy y los dos nos mirábamos y decíamos, no, nada. ¿Vos tenés algo para contar? Contanos, No, mi por familia, favor. de lo que yo sé, mi familia siempre fue bastante escéptica con este tema. Así que no, Sí, nunca es tuve verdad. ninguna historia. A mí me mandaban a rezar, mi familia es católica, imagínate. Llegaba a decir, sentí un suspiro raro en el fondo, me mandaban a arrodillarme de los santos. ¿El maíz? No, sí, qué sé yo. Hay gente que cree, hay gente que no, se respeta todo, ¿no? Obviamente. Pero sí, que las hay, las hay. Eso. De que las hay, las hay. Mi viejo es camionero, digamos, por así decirlo, y me cuenta siempre que cuando va de viaje, creo, no quiero mentir, pero si mal no recuerdo, en la curva yendo para Yapeyú, puede ser, me cuenta que una vez iba, o sea, iba él con su compañero y él iba manejando, el compañero de acompañante, digamos, y le dice, che, ¿no viste la nenita que pasó corriendo? ¿Qué nena? Le dice mi papá, eran como las 5 de la mañana. La nenita que pasó corriendo. No, y mi papá no lo vio, pero su compañero jura que se atravesó adelante del camión una nena con de guardapolvo blanco. Dios mío. Te hela la sangre si te llega a pasar eso, ¿eh? Y no sé, a mí misma me pasó en mi casa que se abran las puertas, se caigan las cosas, em, ver cómo pasar una sombra, cosas así. ¿Y cómo fue para vos vivir en ese ambiente, o sea, criarte en ese ambiente? Acabo de recordar una anécdota que tuve, sí, paranormal. Contanos. Cuando tenía 10 años, me desperté bien a la madrugada, no me acuerdo bien qué hora era, habrán sido las 2, 3 por ahí, de una pesadilla me levanté. Y veo que está la puerta abierta, que nunca, que yo recuerde, nunca dejábamos la puerta abierta. Y estaba viendo la sombra de alguien que estaba parado ahí. Y yo sabía que estábamos todos acostados y que no iba a llegar nadie a esa hora. Me quedé viéndola durante como media hora y no se movía. Y Obvio ahí, que si te haces la cabeza, obviamente es peor, ¿no? Claro, Pero que las hay, que las hay. totalmente. exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos estas leyendas, por así decirlo, ¿no? Acá en Corriente, pero si nos vamos a otras provincias, un poquito más al, al norte de nuestra Argentina, hay otro estilo de creencias. Por ejemplo, en provincias como Jujuy, si mal no me equivoco, tienen la creencia del diablo.
y que se remite, creo yo, que esto se remitirá a una historia más allá de lo que yo le pueda llegar a explicar hoy acá, pero vendrá también del siglo XIX, de las minas de plata que eran extraídas y llevadas a gran parte de Europa, ¿no? Que también se relata de la vida de estos mineros que bajaban y se entregaban como su protección al diablo, y cuando suben en realidad le rezan a Dios o algo así. Si mal no me equivoco, corríjanme por favor. También por ahí en lo que es todas las provincias del norte, existe no sé si alguna vez escucharon hablar, la leyenda del Caraí Octubre. Es muy arraigada acá lo que es la cultura guaraní. Y para eso no tomamos la caña con ruda. Que exactamente, que la leyenda cuenta, ¿no? Que cada 1 de octubre un duende maléfico recorre las casas para verificar si hay suficiente comida, para controlar lo que son las siembras, las cosechas, todo eso, ¿no? Y si encuentra algún hogar con escasez, castiga a los habitantes de esa casa, digamos, con miseria hasta fin de año. Mira, nunca había escuchado eso. ¿Lo conocías? No. No. Por eso se dice que la tradición, o sea, para que no te ataque, por así decirlo, Caraí Octubre, es hacerle una ofrenda con abundante comida para asegurar la fortuna y que no llegue la miseria a ese hogar, ¿no? Mira vos, primera vez que escucho ¿La historia? esa historia. No conocía. El 1 de octubre es el cumpleaños de mi mamá. Ahí no sé si le vamos a dejar comida. La leyenda del Carau, ¿conocen? La del chamamé. Sí, he escuchado el chamamé, pero no, Ni idea. no la sabría a qué es. O sea, cuenta la leyenda que un chico, un peón, ¿no? Vivía con su mamá. Esta señora un día enfermó muy grave y, bueno, la señora le mandó a comprar remedios, ¿no? En ese trayecto de que el hijo, el chico, se está yendo a comprar los remedios, encuentra un baile, una peña, y se queda a bailar y se olvida de la madre que tenía que ir a comprar los remedios y eso. En un momento el loco ahí en pleno baile, llega un vecino a avisarle que había fallecido su mamá. Él como que le dice, como, ¿qué me importa? Ya voy a tener tiempo para llorar, ya está, ya se murió mi mamá. Bueno, queda ahí, se termina el baile, qué sé yo, él vuelve a su casa, efectivamente la mamá había muerto, había fallecido, y dice que como castigo, Tupá, que sería uno de los dioses guaraní, ¿no? Dios en guaraní, le puso un plumaje totalmente negro, como es el carau. ¿Conocen el pájaro, el carau? No. No. ¿No No, conocen no sé. el carau? No. Es un pájaro totalmente negro, plumas todas negras. Dice que como castigo, Tupá le llenó de un plumaje negro y lo condenó a llorar eternamente, como castigo de que dejó morir a su mamá, ¿no? Ajá. Wow. ¿Nunca escucharon cantar No, el no. carau tampoco? No. No, ni enterado. ¿Es autóctono de Corrientes? Es de Corrientes. No, cero. Cero cultura nosotros. Te juro. Bueno, también he escuchado, por ejemplo, del perro familiero. Es una especie de lobizón nuestro, pero se remite más a lo que es en provincias del noroeste de la Argentina, como por ejemplo Tucumán, Catamarca. Bueno, y se trata de como una mezcla de perro y humano, claramente, criado por sus dueños que se remiten al origen de lo que fue las plantaciones de azúcar
de esas provincias. Entonces, como que En el norte hay, sí. este animal se le devoraba a, por ejemplo, a los obreros que eran apáticos o que no querían trabajar. A los Bueno, haraganes. Eso, pero básicamente viéndolo de otra forma, lo veríamos como la básica explotación laboral en tiempos de antes, pero para amenazarle al trabajador para que trabaje más rápido. Sí, así tenemos muchas, bueno, por ahí ya yéndonos a otros países, ¿no? La Llorona, que es muy popular en México. Claro, ya se remite a relatos globales. Sí, una señora que se dice que llega lamentándose a buscar sus hijos, ¿no? Así cuenta la leyenda. ¿Alguna vez a ustedes le dijeron que tenga cuidado con las camionetas negras o blancas que le iban a llevar y le iban a sacar los órganos cuando eran chicos? Sí. Yo me crié con ese miedo. No sé ustedes, pero para mí también es una especie de creencia popular ahí que alimenta ese miedo colectivo a no salgas de noche, que no andes sola, que... O sea, es como que alimentan ese suspenso, ese miedo de toda la sociedad en su conjunto, porque ¿Conocen la leyenda del Urutaú? Un pájaro también. si no escuchábamos, si no conocíamos la del Caraú, mira. No, menos todavía. Bueno, que la gente, la audiencia no ve, pero si quieren ahí googlear, dale, pone Urutaú. Es un pájaro que se camufla muy bien en los que son los troncos de los árboles, eso. Bueno, la leyenda cuenta que, o sea, hay diferentes versiones, ¿no? Pero una de las más comunes es que narra la historia de una mujer que esperando el regreso de su hermano, muere y reencarna en esta ave, ¿no? Por eso dicen que el pájaro tiene se asemeja tanto a un árbol para camuflarse bien ahí. Y si ustedes escuchan, googleen después si pueden, el canto del Urutaú es, sin mentirles, es como que está llorando una criatura. Te da escalofríos, te pone la piel de gallina y es un pájaro. Pero cuenta la leyenda de que es esta mujer esperando el regreso de su hermano, ¿no? Busquen después, Ulises. Te da escalofríos Creo que sí, creo que la conocía, pero la conocía con otra versión. el llanto del pájaro. Conocía esta versión que se remite a nuestros tiempos guaraní, que se trataba de una joven que se llamaba Cristinita, ¿no? Que era hermosa y era hija del cacique guaraní. Y ella se había enamorado de un joven guerrero que murió en la guerra, claramente, pero otras versiones decían que él fue asesinado por un pretendiente de ella que era muy celoso. Entonces, llena de dolor, Luz Bella se internó en el monte a llorar eternamente. Entonces, los dioses Tupá, en la mitología guaraní, ¿no? Parte de nuestra mitología guaraní, la transforma en este ave nocturno, en el Urataú, que por eso en las noches dicen que se escucha ese llanto triste, que es ella buscando a su... Sí, si ustedes escuchan, es netamente un lamento el canto de este pájaro. Es muy, a mí al menos me da cosita porque es como que está literalmente llorando una persona. ¿Alguna historia más, chicos? No, nada. Bueno, dicen, vamos con la última. Acá
tenemos un relato de una casa misteriosa en Paso de los Libres, en una vivienda del centro de nuestra ciudad encima. Obviamente no vamos a dar ubicación exacta porque hay personas como yo que todavía tienen miedo a pasar por ahí. Este relato dice que en una esquina cualquiera de Paso de los Libres, en una casa donde parece vacía, las ventanas se encuentran cerradas, la pintura descascaradas y el pasto alto, como cualquier casa abandonada de nuestra ciudad. Pero algunos habitantes, algunos vecinos, aseguran que no está tan vacía como parece. En esta casa, dicen los relatos, dicen los que vieron, dicen los que escucharon, que se prenden luces, aunque su conexión eléctrica no tiene conexión eléctrica. Y se oyen ruidos como golpes secos, pasos y una risita finita como la de un nene, pero que no viene de ningún lado. Dicen también que una familia intentó mudarse al lugar, pero duró solo 3 días. También otro relato que había escuchado fue que una familia se había mudado con muebles nuevos y que al volver los había encontrado rotos y llenos de tierra. Y que nadie habita allí desde hace años. ¿Será alguna presencia que se resiste a irse o a dejar ir su hogar o a abandonar lo que fue su hogar en este mundo Se terrenal? dice sí que por ahí en las construcciones muy antiguas, casas, hospitales, donde por ahí fallecieron no personas, justamente lo que se puede, o sea, lo que dicen, ¿no? Que se ven son personas, son esas almas que no quieren soltar no Su quieren hogar. dejar su lugar, digamos, sí, Su lugar totalmente. terrenal. Eso. Tal vez sí, estamos en presencia de una historia como esa. Y apuesto que no es la única vivienda en Paso de los Libres donde No, debe pasan haber estas cosas. un montón de estos lugares así. Claramente. Sí, porque por lo que yo escuché, cuando alguien muere, su alma normalmente intenta arraigarse al lugar en donde murió. Eso. Es como que no quiere dejar su lugar acá en la tierra, porque como que no acepta que ya no pertenece a este plano, podríamos decir. Que esos son las famosas almas en pena que después molestan a los vivos, a los de acá, digamos. A los vivos. ¿Y vos, que nos estás escuchando, qué opinás? ¿Crees en todo esto de los cuentos? ¿O que son solo relatos? ¿O que nosotros estuvimos acá 30 minutos hablando puro cuento, como quien dice? ¿Deberíamos, en tu opinión, deberíamos grabar algún episodio en alguno de estos puntos de noche? ¿O no? ¿Qué decís, Pablo? Y a mí me daría mucho miedo, no No sé. sé. Pero me dijiste que eras escéptico recién. Bueno, pero no sé. ¿Y si salta algún vagabundo ahí? Tenemos que caminar a casa ahora. Bueno, no sé cuál será su opinión, pero acá por las dudas estamos grabando con la luz prendida. Bueno, hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Creo que hasta ahora de lo que vamos grabando con Chimichurri fue el más misterioso. ¿Qué les parece? Así es, Estuvo bastante bien. estuvo. Bueno, ahora sí, ya tenemos Instagram para que nos puedan seguir. Nos pueden buscar como Chimichurri, va con todo. Y por ahí habilitamos una cajita de preguntas o algo para que la gente pueda comentarnos a ver si conocen alguna otra leyenda, algún otro lugar asombrado, experiencias personales. Para También- por ahí después si surge otro capítulo con esta temática, estaría bueno que la gente nos deje ahí sus historias, ¿no? Claramente está abierta nuestra casilla de mensajes también en nuestras Eso. redes para sus historias que
que Sí. quieran. Será todo bienvenido. Nos despedimos. Yo soy Belén. Yo soy Pablo. ¿Quién les habla, Dalila? Hasta el próximo capítulo de Chimichurri va con todo.